un ancla inmutable. Antes de entrar a nuestro estudio esta mañana vamos a hacer lo que siempre hacemos: pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por darnos la vida este día. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo de confusión y de rebelión. Pedimos en esta mañana, al abrir tu sagrado libro, que el Espíritu Santo, quien lo inspiró, pueda venir a explicárnoslo. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Y como se pueden dar cuenta, el título del tema es La hora del juicio divino. Ahora, los que estuvieron anoche, hablamos del concepto global del juicio en la Biblia. Nos dimos cuenta que el juicio básicamente tiene tres etapas o tres fases. Tiene una etapa antes de la segunda venida de Jesús, tiene una etapa durante el milenio y tiene otra etapa después de los 1000 años. Es decir, el juicio no es un evento, es un proceso. Es un proceso largo que dura siglos y siglos. Debemos tener eso en mente cuando hablamos del concepto bíblico del juicio. Ahora, el enfoque nuestro esta mañana será específicamente en el juicio antes de la segunda venida de Jesús, lo que se conoce como el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. Ese es el juicio que se menciona en Apocalipsis 14:7, donde dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La etapa del juicio que se subraya allí es la etapa antes de la segunda venida de Jesús. Génesis 2 y el versículo 7 habla de la creación del hombre, y algunos que han sido adventistas durante muchos años van a decir: ¿por qué el pastor Bor va a hablar del juicio y lee un versículo que tiene que ver con el estado de los muertos, con la composición material del hombre? Vamos a ver que hay una relación estrecha entre la doctrina bíblica del juicio y la doctrina bíblica de lo que sucede cuando una persona muere. Son inseparables estas dos doctrinas, la del juicio y la del estado de los muertos. Y eso lo vamos a ver claramente en nuestro estudio de esta mañana. Y es vital que lo comprendamos. Es muy significativo e importante comprender qué pasa cuando una persona muere. Porque la Biblia nos dice que en los últimos días Satanás va a usar el espiritismo, cuyo fundamento es la idea de la inmortalidad del alma, para engañar a la mayoría de los seres humanos. Así que es importante que sepamos del juicio y sepamos muy claramente lo que la Biblia enseña en cuanto al estado del hombre en el periodo interino de la muerte. Dice en Génesis 2:7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, físicamente el hombre está compuesto de polvo. Dios hizo piel, Dios hizo músculos, Dios hizo órganos, Dios hizo huesos. Es decir, el polvo de la tierra lo usó Dios para hacer la composición fisiológica del cuerpo humano. Pero aún después que Dios hizo el cuerpo humano, era un cuerpo perfecto, era un cuerpo hermoso, pero era un cuerpo sin vida. No podemos decir que estaba muerto, porque no había muerte, pero era un cuerpo que estaba sin vida, faltaba algo. Y por lo tanto sigue diciendo en el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó
en su nariz, es decir, sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, Dios le dio a ese cuerpo la capacidad de respirar, le dio la energía vital, y ahora ese cuerpo que estaba inerte, que estaba sin vida, vive y empieza a funcionar el cuerpo. Los ojos empiezan a ver, los oídos empiezan a oír, empieza a funcionar el tacto, empieza a funcionar el gusto. Es decir, los 5 sentidos del cuerpo humano empiezan a funcionar asimilando información del medio ambiente. Es decir, el hombre está compuesto de polvo físicamente, más la energía vital, la respiración, es igual a la persona. La Biblia llama al alma, la persona, mejor dicho, la Biblia llama un alma. Note la última parte del versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o como dicen otras versiones, un alma viviente. Es decir, todos nosotros somos almas, somos personas, somos seres vivientes. Ahora quiero que noten que la persona se compone de cuerpo físico, de polvo y de la energía vital que Dios nos ha concedido. Ahora, Adán, cuando fue creado, no tenía la misma individualidad, personalidad, identidad personal que tenía cuando murió, cuando tenía 930 años. Yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que Adán tenía una personalidad mucho más compleja cuando murió de 930 años que cuando fue creado? ¿Creen que Adán tenía una identidad personal mucho más marcada, muy diferente cuando murió después de 930 años de vida que cuando fue creado? Es más, Dios no crea al hombre con carácter. El hombre a través del tiempo forma su carácter, a través de lo que dejamos entrar por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el gusto, es decir, por los 5 sentidos. Nosotros formamos nuestra identidad personal, formamos nuestro carácter, formamos nuestra personalidad, nuestra individualidad. Es decir, somos lo que permitimos entrar por nuestros 5 sentidos. Y cuando Adán murió de 930 años, él tenía una identidad personal muy compleja, compuesta de todo lo que él había permitido entrar a su ser a través de sus 5 sentidos durante un periodo de 930 años. Es decir, que ahora Adán tenía una historia de 930 años acumulados de memorias y de sentimientos, de emociones, de acciones, de pensamientos, de palabras que él había acumulado durante ese periodo de 930 años. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona muere? Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7, Eclesiastés 12 y el versículo 7 nos explica el proceso contrario de la creación. Leímos en Génesis 2:7 que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz el soplo de vida, el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahora hablemos de la muerte, el proceso contrario. Dice en Eclesiastés 12 y el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora yo les voy a decir algo en esta mañana que va a sorprender inclusive a los adventistas. El espíritu que vuelve a Dios aquí no es solamente el aliento de vida, no es solamente la fuerza vital o la respiración. Hay algo más que vamos a ver nosotros en nuestro estudio de esta mañana que tiene que ver con esta palabra espíritu. Ahora, no se asusten los que han sido adventistas durante muchos años, porque no voy a compartir con ustedes herejía. Todavía creo en el estado de los muertos como enseña
tradicionalmente la iglesia adventista, pero creo que hay algo más que no hemos subrayado y no hemos visto de una forma clara. Ahora, fíjense lo que sucede en el momento de la muerte. El cuerpo vuelve al polvo, la respiración sale del cuerpo, es decir, expiramos y como resultado el cuerpo deja de funcionar. Pero ahora les voy a hacer una pregunta que probablemente nadie les ha hecho jamás. ¿Qué sucede? Hablemos del caso de Adán. ¿Qué sucede con los 930 años de registro personal que Adán desarrolló durante el transcurso de su vida? ¿Qué pasó con el carácter de Adán cuando Adán murió? ¿Qué pasó con su identidad personal? ¿Qué sucedió con su personalidad? ¿Qué sucedió con el registro de toda su vida cuando Adán murió? Todo lo que él permitió entrar por sus ojos, entrar por sus oídos, a través del tacto, a través del gusto, a través de los 5 sentidos, el cúmulo de lo que hizo su carácter o su identidad personal. ¿Qué sucedió con eso cuando Adán murió y cuando nosotros morimos? La respuesta bíblica es muy sencilla. ¿Saben ustedes que Dios guarda en el cielo un registro exacto de cada detalle de nuestra vida? Cada instante de nuestra vida, cada palabra, cada acción, cada emoción, cada motivo, cada pensamiento, a medida que va sucediendo, Dios registra eso en lo que la Biblia llama los libros celestiales. Es decir, Dios tiene en el cielo una fotocopia de cada ser humano. No falta nada. Dios ahora, de una forma que yo no puedo comprender su tecnología, está anotando en el cielo cada palabra que yo estoy hablando. Es más, no solo las palabras, sino que Dios está anotando los pensamientos que yo estoy teniendo que llevan a hablar las palabras. Está anotando la forma en que yo miro a cada persona que está reunida aquí en esta mañana. Es decir, Dios registra en los libros celestiales cada detalle de mi vida, desde el momento de mi concepción hasta el momento de mi muerte. Es decir, hay otro Esteban Bor en el cielo en forma escrita. Ahora quiero subrayar eso. No digan que el pastor Bor está enseñando que está en 2 lugares a la vez, personalmente, porque no creo eso. Lo que sí creo es que estoy personalmente acá, pero en el cielo Dios tiene un registro exacto de quién soy yo en sus libros. Ahora quiero subrayar la palabra libros, plural. Los libros, cuando la Biblia habla de libros en plural, está hablando del registro de nuestra vida, porque Dios tiene un libro para nuestras obras, otro libro para nuestras palabras, otro libro para nuestros motivos, otro libro para nuestras emociones, otro libro para nuestros pensamientos. Es decir, Dios tiene la fotocopia de nuestra vida en libros y no falta ni un solo detalle. Vamos a anotar algunos textos bíblicos. Apocalipsis el capítulo 22. Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 12 nos habla de nuestras obras. Aquí está hablando de Jesús cuando venga. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Si nos va a recompensar según nuestras obras, debe tener en el cielo un registro de esas obras. Y vamos a ver en Apocalipsis 20 que Dios tiene un registro exacto de todas nuestras obras, es decir, de todas nuestras acciones. Están escritas allá sin faltar absolutamente nada. Noten también lo que dice la Biblia en cuanto a nuestras palabras. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 34 al 37. Mateo el capítulo 12 y el versículo 34 al 37 nos habla de nuestras palabras. Dice allí nuestro Señor Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si Dios va a tomar en cuenta nuestras palabras, es porque nuestras palabras están registradas, están escritas. En Eclesiastés el capítulo 12 y el versículo 13 y 14 nos dice no solamente que Dios tiene un registro de nuestras obras externas, sino que Dios guarda un registro de toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Dios guarda un registro de nuestros pensamientos. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla cometió adulterio en su corazón. Es decir, Dios guarda en sus registros también nuestros malos pensamientos, que no necesariamente fructifican en la acción. ¿Saben que la Biblia nos dice en el Salmo 56 y el versículo 8 que Dios aún guarda un registro de las lágrimas que derramamos cuando lloramos? Cada lágrima está registrada en su libro, dice ahí en el Salmo 56. Es decir, Dios tiene en el cielo un registro exacto de nosotros, tiene una biografía completa de nuestra vida. Lo que regresa a Dios no es solamente nuestra respiración, porque al fin y al cabo Dios no tiene que agarrar la respiración y guardarla allá. Lo que regresa a Dios, no solamente cuando morimos, porque cuando morimos se cierra el libro, lo que regresa a Dios cada instante de nuestra vida es el registro de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestros motivos, nuestras palabras. Todo está registrado en los libros. Hay una fotocopia allá de mi persona. Y vamos a ver que Dios tiene un propósito muy especial por el cual guarda allá un registro de cada uno de nosotros. Ahora, podríamos ilustrarlo de esta manera. Yo estoy personalmente en la tierra, pero en el cielo estoy en un libro. O estoy en libros. El Señor Jesucristo está personalmente en el cielo, pero en la tierra está en un libro. Es decir, yo estoy en dos lugares a la vez. Estoy en persona acá, pero el registro de mi vida está en los libros celestiales. Es decir, los libros tienen la fotocopia exacta de mi vida sin faltar nada. Pero la Biblia también habla del libro en singular. Libros tiene el registro de la vida. ¿Qué contiene el libro singular? Vayan conmigo a Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 3. Vamos a hablar ahora del libro. No podemos entender el juicio al menos que comprendamos libros y libro. El libro de Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 3. Aquí el apóstol San Pablo está hablando de varios colaboradores suyos en el ministerio. Dice allí: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué es lo que está en el libro de la vida? No las acciones, sino nombres. Noten también Apocalipsis, el capítulo 3, Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 5. Apocalipsis 3 y el versículo 5. Otra referencia a lo que contiene el libro singular. Es un mensaje aquí que se da a la iglesia de Sardis. Y dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Es decir, el libro de la vida tiene nombres.
Los libros tienen el registro de nuestra vida. Podríamos mencionar de paso otro ejemplo bíblico donde Moisés está en el monte Sinaí intercediendo por el pueblo que acaba de adorar al becerro de oro, y Dios ha dicho: voy a destruir a este pueblo y voy a escoger a otro pueblo y tú vas a ser el líder, Moisés. Y Moisés le dice a Dios: Señor, si tú no puedes salvar a este pueblo, borra mi nombre de tu libro. Es decir, libro singular tiene nombres, libros plural tiene la fotocopia de la vida. Desde el momento que nosotros nacemos, somos escritos en el libro y luego Dios guarda los registros de nuestra vida. Ahora hablemos, ya habiendo entendido este asunto de qué contienen los libros y qué tiene el libro, podemos entender un poquito mejor el concepto bíblico del juicio que está realizándose ahora mismo en el cielo. Vamos un momento a 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. 2 de Corintios 5:10, un texto que leímos en nuestra exposición de anoche. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense que aquí dice que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para responder por todo lo que hemos hecho en el cuerpo, es decir, en esta existencia en la cual estamos en el presente. Para eso Dios debe llevar un registro de nuestra vida, si es que vamos a ser recompensados de acuerdo a si nuestras obras fueron buenas o fueron malas. Pero como vimos en nuestro estudio de anoche, este juicio comienza en el cielo antes que Cristo venga. Daniel 7, que vimos anoche, dice que el anciano de grande edad entró al lugar santísimo del santuario, se sentó, los libros se abrieron. Luego dice que Jesús viene a donde estaba el anciano de grande edad para desempeñar la obra de juicio. Es decir, el juicio no es en la tierra, sino en el cielo. Y no es a la segunda venida, sino que se realiza antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora quiero referirme al caso de Adán para que podamos entender un poquito mejor este asunto. Adán, según la Biblia, murió cuando tenía 930 años. Lo pueden ver en Génesis 5. Es decir, Adán ha estado muerto aproximadamente unos 5,000 años, algo más de 5,000 años. Yo quiero preguntarles, ¿a dónde está Adán hoy? ¿Saben dónde está Adán hoy? Adán está en el cielo a través de sus registros. Pero ¿dónde está Adán personalmente? Adán personalmente ha regresado ¿al qué? Ha regresado al polvo, como dice la Biblia. Es decir, Adán personalmente está muerto. Pero el registro de toda su vida, sin faltar detalle, está escrito en el cielo. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Según el conflicto de los siglos, y se puede corroborar bíblicamente, el primero en ser juzgado en 1844 fue Adán. Porque Dios hace el juicio comenzando con los muertos y lo hace en orden cronológico. Menos mal que no lo hace en orden alfabético, especialmente si su apellido es Ziegler, porque va a tener problemas. O si es Ziegler sería bueno, porque es de último. Pero si tienen apellido como el mío, Bor, significa que Dios tendría que juzgarme primero. Pero Dios no lo hace por orden alfabético. Dios lo hace en orden cronológico de acuerdo a cuando nacimos. Dice, empezando con los que primero vivieron en la tierra.
se comienza el juicio. Es decir, el primero en ser juzgado en 1844 fue ¿quién? Adán, porque fue el primero que vivió. Ahora yo pregunto, ¿dónde estaba Adán en 1844? Estaba en el sepulcro. ¿Cuándo va a recibir Adán su recompensa? Apocalipsis 22:12 dice, Jesús, he aquí yo vengo presto y mi ¿qué? Y mi galardón conmigo. Jesús cuando venga trae el galardón. Ahora yo no sé si ustedes ven el problema aquí. Adán murió hace 5,000 años. No recibe su recompensa sino hasta que Cristo venga. Pero fue el primero en presentarse en el juicio en 1844. La pregunta es, ¿cómo pudo presentarse Adán ante el gran tribunal de Cristo en 1844 si no recibe su recompensa sino hasta que Cristo venga? Si no resucita sino hasta que Cristo venga. ¿Cómo puede haber comparecido en el juicio? La respuesta es muy sencilla. Adán se apareció en el cielo a través de ¿qué? A través de sus registros. Es decir, Adán no tuvo que ir en 1844 al cielo. Esta es la razón por la cual Dios tiene nombres en un libro y tiene el registro de la vida en los otros libros. Déjeme dramatizar lo que sucedió en 1844, cuando Jesús entró al lugar santísimo y comenzó a juzgar a los muertos. Se trajo el libro y ahí están los nombres de las personas desde el momento de su nacimiento. Y ahora Dios dice, Adán, preséntese ante el juicio. ¿Y dónde está Adán? Adán es polvo. No va a ir con Cristo sino hasta que Cristo venga. ¿Cómo se puede presentar? Bueno, los ángeles traen ¿qué cosa? Los libros, el registro de su vida. Él no tiene que ir personalmente. Él se presenta a través de la fotocopia exacta de su vida. Lo que se examina, en otras palabras, es el registro de su vida. No aparece allí personalmente. Y como vimos anoche, los muertos están en el sepulcro hasta que Cristo venga a recompensarlos. Quiere decir que en el juicio, antes de la segunda venida, en el cielo, no aparecen personalmente porque están en el sepulcro, sino que aparecen a través de sus registros. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Él van a resucitar. Los que están vivos, luego juntamente con ellos, van a ser arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Es decir, los justos no van al cielo en el momento de la muerte, pero son juzgados antes de la segunda venida a través de los registros que se guardan de ellos. Permítame darles un ejemplo para que podamos entender mejor. Tenemos ese pedacito de película del asesinato de John F. Kennedy. ¿Han visto alguna vez ese pedacito de película o solamente unos pocos segundos donde se asesinó a John Kennedy? ¿Saben que eso se vendió recientemente por $2 millones, ese trocito de película? Increíble. Ahora yo quiero preguntarles, cuando ustedes en televisión ven ese trozo de película de la limusina que da la vuelta a la esquina, viene por la calle y entonces se oye el tiro y entonces se le echa la cabeza atrás al presidente Kennedy. Yo quiero preguntar, cuando ustedes ven esa película, ¿Kennedy está vivo o está muerto? ¿Entienden mi pregunta? ¿Está vivo o está muerto? Siempre que hago esa pregunta, algunos dicen está vivo y otros dicen que está muerto. Porque cuando usted está viendo la película, Kennedy está ¿qué? Muerto. Pero cuando ocurrió el evento, Kennedy estaba ¿qué? Vivo. Así hace Dios. Dios tiene en el cielo, podríamos decir, una película de mi vida por dentro y por fuera. En 1844 Dios trae la película. Aunque yo esté muerto, Dios trae la película. Y entre los seres celestiales, Dios muestra la película de la vida del pastor Bor. Es toda la película que presenta mi vida mientras estuve vivo.
pero se presenta allá después de mi muerte. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, no aparezco allá en persona, sino que aparezco allá a través de los registros. Y saben que la palabra espíritu en la Biblia se refiere no solamente a la respiración, sino que la palabra espíritu se refiere a nuestra identidad personal, el registro de nuestra vida que guarda Dios en el momento de mi muerte. Lo que regresa a Dios no es solamente la respiración, lo que regresa a Dios es el registro de mi vida. Dios cierra el libro de mi biografía. Ahora alguno dirá, pastor, ¿cómo sabe usted eso? Quiero leer algunas citas muy interesantes ahora, bíblicas primero. Hechos el capítulo 8 y el versículo 55. Lucas, y después vamos a Hechos. Lucas el capítulo 8 y el versículo 55. Quiero que noten algo muy interesante aquí, y debo decirles que ya cumplí 53 años y a veces me fallan los ojos y leo mal. Así que si leo mal, por favor, corríjanme. Lucas 8 y el versículo 55. Está hablando de la resurrección de la hija de Jairo. Y fíjense lo que declara. Y vamos a empezar en el versículo 52 para el contexto. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y ahora escuchen esto, escuchen con atención. Entonces el espíritu volvió. ¿Es eso lo que dice? ¿Dice eso? Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. No dice el espíritu le volvió, dice entonces su espíritu volvió, el de ella, el que le pertenecía a ella. Yo quiero preguntarles esto. Cuando Dios le devolvió la respiración a esa niña y ella se despertó, ¿creen que recordó a sus padres? ¿Creen que recordaba a sus padres? Claro que sí. Es más, el relato indica de que cuando ella se murió tenía hambre. Así que lo primero que hicieron cuando se despertó fue darle comida. Es decir, se despertó con el apetito que tenía cuando se murió. ¿Qué le devolvió Dios a esa niña? ¿Solamente la respiración? No. Le devolvió la respiración con todo el registro de su vida junto con la respiración, de tal manera que ella recibió su identidad personal. ¿Creen ustedes que recordaba a sus amiguitas con quienes jugaba? Claro que sí. ¿Creen que recordaba todos los detalles que se habían realizado de su vida de antemano? Claro que sí, porque cuando Dios le devolvió la respiración, le devolvió también el registro completo de su vida. Es decir, ella resucitó siendo ella. Ahora vamos también a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7 y el versículo 56. Hechos, el capítulo 7 y el versículo 56. Aquí está hablando de mi tocayo, Esteban, del martirio de Esteban. Dice en el versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe el Espíritu. ¿Eso es lo que dice? ¿Recibe el Espíritu? No. Dice Esteban, ¿recibe qué? Recibe mi Espíritu. ¿Qué está diciendo Esteban? ¿Nada más cuida mi respiración? No, Esteban está diciendo, cuida mi identidad personal. Guarda todo detalle de quién soy yo. Guarda el registro de mi vida.
Porque Esteban algún día va a resucitar, y cuando resucite Dios le va a devolver no solamente el aliento, sino su identidad personal. Va a ser Esteban, va a reconocer a Saulo, va a recordar los eventos que se realizaron en su vida, porque Dios le va a devolver, aunque se volvió polvo ya, Esteban ya es polvo, Dios va a hacer su cuerpo de nuevo y le va a devolver la respiración y toda la memoria de su vida. Le va a devolver el registro completo y total de su vida. Hablemos un momento de Jesús. Lucas 23 y el versículo 46. San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46. Está hablando de la muerte de Cristo, y fíjense qué interesante lo que dice Jesús a su Padre en la cruz. Dice allí en Lucas 23, 46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. ¿Es eso lo que dice? No. Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pregunta: cuando Jesús resucitó, ¿reconoció a los discípulos? Claro que sí. ¿Recordó los eventos de su vida con los discípulos? Claro que sí. ¿Tenía Jesús la identidad personal exacta que tuvo durante su vida, que le fue devuelta en el momento de su resurrección? Claro que sí. Dios no solamente le devolvió la respiración, sino que le devolvió el registro de su vida, su identidad personal. Ahora, habiendo leído estos textos de la Biblia, yo quiero leer un par de citas de los escritos de Elena White. La viejita, con 2 años y medio de educación primaria, entendió lo que yo estoy compartiendo con ustedes esta mañana. ¿No creen ustedes que esto es una especulación mía? La Biblia y el espíritu de profecía ambos corroboran este punto. La primera cita que quiero leer, y son 2, no son tan largas, se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, la página 1092 y 1093. Y escuchen la profundidad de este concepto. Y yo estoy usando aquí mi propia traducción. Dice allí: nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. ¿Qué es preservada en la resurrección? ¿Nuestra qué? Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron al sepulcro. Es decir, Dios no tiene que rescatar cada partícula de materia para resucitarnos. Él puede usar otra materia. Sigue diciendo: las maravillosas, ahora escuchen bien, las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, regresa a Dios y allí es preservado. ¿Lo captaron? ¿Qué regresa a Dios? El espíritu, que se identifica como ¿qué? El carácter. Dice: el espíritu, el carácter del hombre regresa a Dios y allí es preservado. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. Dios a su debido tiempo levantará a los muertos y les dará de nuevo el aliento de vida, y mandará a los huesos secos que vivan. La misma forma saldrá, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Revivirá llevando los mismos rasgos, de tal manera que amigo reconocerá a amigo. No hay ninguna ley de Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le plazca a él. Es decir, Dios le va a devolver a cada ser humano su carácter. Por eso decimos que lo único que vamos a llevar al cielo es ¿qué cosa? Nuestro carácter, nuestra identidad personal. ¿Quiénes fuimos en vida? Ahora, tenemos un problemita. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas en sus caracteres que no les gustaría llevar? ¿Tienen cosas que han hecho que no les gustaría que Dios les devolviera?
Yo tengo muchas. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Si Dios nos va a devolver exactamente lo que fuimos en vida, ¿qué pasa con todas esas cosas malas que hicimos? Con los malos rasgos de nuestro carácter. Guarden esa pregunta porque va a ser nuestro último punto. Ahora, la segunda cita que quiero leer es Conflicto de los Siglos 7:22. Y aquí está hablando de los impíos que están fuera de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Habla de la resurrección de ellos. Noten lo que dice. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Imagínense eso, dice que reasumen el curso de sus pensamientos en el mismo punto donde cesaron sus pensamientos cuando se murieron. Eso significa que si un individuo abrió la boca para hablar una palabra blasfema, y cuando tenía la boca abierta, una flecha lo atravesó, cuando se levante va a completar la palabra. Porque los pensamientos reasumen el momento exacto a donde cesaron. Significa que Dios le devuelve a esa persona el registro exacto de su vida hasta el mismo momento de su muerte. Ese es el espíritu, el carácter que Dios le devuelve al hombre. Y es lo que se examina en el cielo. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿tienen ustedes algo en sus caracteres que no les gustaría que Dios les devolviera? Yo tengo muchas cosas. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los que murieron en Cristo? ¿Les va a devolver Dios también todas esas cosas negativas de su carácter? He guardado las mejores noticias de último. Solamente podemos entender este asunto que les acabo de mencionar desde la perspectiva del santuario. Escuchen bien lo que les voy a decir y lo voy a sintetizar. La Biblia enseña que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados. Pero esos pecados no quedan borrados del santuario. Quedan registrados en los libros. Es decir, ese acto de tu vida, ese pensamiento, esa acción mala, ese sentimiento, Dios registra eso en sus libros. Pero al lado del pecado coloca perdonado por la sangre de Cristo, porque esta persona se arrepintió de su pecado. Perdonado está anotado allá. Es decir, nuestra mayor seguridad es tener nuestros pecados en el santuario, confesarlos, porque Dios nos perdona. Yo me puedo ir contento a la casa teniendo la seguridad del perdón, pero el pecado está registrado en los libros celestiales, porque cuando surja mi nombre en el juicio, Satanás va a acusar y va a decir, ve, el pastor Bor hizo esto, hizo lo otro, y Dios va a decir, yo no niego que el pastor Bor haya hecho todas esas cosas, pero al lado de eso que se encuentra escrito, perdonado por la sangre del Cordero, porque por la gracia de Dios lo confesó, recibió perdón y por el poder del Espíritu Santo venció ese pecado. Y lo que va a hacer Dios, cuando surge mi nombre, todos los pecados que han sido confesados, todos los pecados que han sido perdonados, ahora van a ser borrados del registro. De tal manera que cuando Dios me devuelva mi carácter, cuando me devuelva mi identidad personal, me devolverá quién fui yo en vida, menos todo aquello que fue borrado en el juicio que yo confesé y por la gracia de Dios vencí. No son esas buenas nuevas que me va a devolver el registro, menos todos los pecados que han sido perdonados y limpiados por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Yo quiero terminar en esta mañana dándoles una ilustración para que recuerden todo lo que hemos hablado. No lo van a olvidar nunca. El concepto que he compartido con ustedes lo van a recordar para siempre con la ilustración que les voy a dar.
Quiero comparar al hombre con una computadora. Y hablemos en primer lugar de la computadora. Una computadora tiene su composición material, lógicamente. Tiene plástico, tiene circuitos, etc. La computadora también tiene un cerebro que desempeña todas las operaciones de la computadora. Pero usted puede tener una computadora perfecta, capaz de hacer todas sus funciones, pero al menos que usted enchufe la computadora, le dé energía a la computadora no va a funcionar. Así que la computadora física con su cerebro, por así decirlo, más la energía eléctrica hace que la computadora funcione. Lo mismo que el ser humano. El hombre está compuesto materialmente, físicamente de polvo. Y Dios, por así decirlo, enchufó al hombre, le dio su energía eléctrica. Y entonces, como la computadora, el hombre empezó a funcionar. Ahora, cuando usted tiene una computadora, usted empieza a programar la información. Le mete software, le baja información del internet, le mete información tipografiando. Es decir, usted empieza a meterle a esa computadora información. Y cuando lo hace, esa computadora toma la identidad que usted le ha dado a esa computadora. Es decir, usted puede comprar una computadora hoy, en un año no es la misma computadora, porque la computadora tiene muchísima información que usted le ha metido. Es su computadora personal. Ahora supongamos que un día hay una explosión. Usted no está en la casa. Y esa computadora está en la casa donde hay la explosión. Y la computadora se desbarata en 1.000.000 de pedazos. ¿Qué pasa con lo que estaba en la computadora? Qué desastre, dice, se perdió todo. Porque ahora la computadora no tiene energía. La computadora se desintegró. Pasa lo mismo con la computadora que con el ser humano cuando se muere. La energía eléctrica ya no está, su cuerpo se desintegra. Por esa razón es que existen los disquetes. No sé si les dicen aquí así. A medida que ustedes van trabajando en la computadora y metiendo la información a la computadora, ustedes guardan lo que le meten a la computadora en disquetes. Van guardando la identidad de la computadora, por así decirlo, en los disquetes. Porque saben que algún día algo puede pasar con la computadora y se perdería todo. Así que a medida que usted le va metiendo información, va transfiriendo todo a los disquetes y en un lugar seguro usted guarda los disquetes. Así que cuando la computadora se desenchufa y se desintegra y se destruye, usted dice no hay ningún problema porque yo tengo la identidad de la computadora en los disquetes. Yo pregunto, ¿puede usted comprar otra computadora? Ir al almacén, inclusive comprar una computadora más poderosa y luego tomar los disquetes y meterle la misma información a esa computadora que tenía la primera. Ustedes saben que sí. Es decir, la información en los disquetes se puede meter en una nueva computadora para que la nueva computadora tenga la identidad personal de la primera computadora. Así hace Dios con nosotros. Dios sabe que algún día, al menos que Cristo venga mientras estemos vivos, vamos a ir al polvo, nos vamos a desintegrar, vamos a quedar desenchufados de la corriente eléctrica de Dios. Pero Dios guarda, por así decirlo, nuestra identidad en disquetes. Porque algún día Él va a regresar, nos va a resucitar, nos va a dar un cuerpo mucho superior a lo que teníamos. Y nos va a devolver la información que Él ha guardado en sus libros. Nos va a devolver el carácter o nuestra identidad personal. En el juicio celestial lo que hace Dios, dice, bueno, Esteban Bor, traigan los disquetes. Y entonces, y estoy dramatizando para que puedan entender, los seres celestiales ven todo el registro de la vida del pastor Bor en los disquetes. Y aparecen esos pecados ahí en los disquetes, pero pecados que han sido confesados y perdonados. ¿Y saben lo que hace Dios? Al pasar mi nombre en los disquetes, hay un botoncito que dice borrar. Y por lo tanto Dios ahora, cuando esas partes del registro de mi vida, que por la gracia de Dios han sido perdonadas, Dios ¿qué hace? Las borra.
de tal manera que cuando me devuelva la identidad que está en los disquetes, me va a devolver todo aquello que fue mi vida, menos los pecados que por la gracia de Dios han sido perdonados y vencidos en la vida. Por eso el primer ángel dice: temed a Dios y dale gloria y adóralo, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de examinar tu vida ha llegado. La hora de ver lo que está en los disquetes ha llegado. Y Dios quiere que nosotros pasemos victoriosamente por el juicio. Por eso nos da las condiciones bajo las cuales podemos nosotros pasar victoriosamente el juicio, aceptando el evangelio eterno de la salvación a través de Jesús, manifestándolo en nuestra vida, en nuestras obras, temiendo a Dios, dándole gloria y adorando a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jóvenes y señoritas, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Que Dios nos ayude a formar un carácter a semejanza del bello carácter de Jesús. Si tienes algún pecado en tu vida que estás acariciando, confiésalo. Pídele al Señor que te dé la victoria sobre ese pecado, para que en tu disquete en el cielo se pueda escribir perdonado. Y cuando ese nombre y cuando ese pecado aparezca en el juicio, que Dios pueda decir: borren ese pecado, borren esa mala acción, ese mal pensamiento, esa mala palabra, ese mal sentimiento, bórrenlo, porque ha sido perdonado por la sangre del Cordero. Qué maravilloso Salvador tenemos nosotros. Yo quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos desean decirle a Jesús: Señor Jesús, te entrego mis pecados, te los doy, perdóname por haber pecado contra ti, y Señor, más que esto, dame tu Espíritu Santo para que por tu poder pueda temerte y glorificarte y adorarte en este tiempo del juicio divino? ¿Quieren que tenga una oración para pedirle eso a Dios? El perdón, la limpieza y el poder en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque a pesar de que tenemos que enfrentarnos al juicio, podemos enfrentarnos con plena certidumbre de que Cristo es nuestro representante. Señor, delante de ti se encuentra esta maravillosa juventud, el personal docente, los miembros de la comunidad. Y en este momento sabemos, Señor, que estás juzgando a los muertos. Pronto pasarás a los vivos, no sabemos cuán pronto. Será cosa solemne presentarnos ante el gran tribunal supremo a través de nuestros registros. Oh Señor, te ruego que estés con cada joven, con cada señorita, con cada hermano de la comunidad, cada miembro del personal docente. Señor, borra nuestros pecados. Danos victoria sobre el pecado, para que podamos presentarnos en el juicio y seamos reconocidos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias, Señor, por la seguridad de que nos devolverás nuestra identidad si llegásemos a morir, para ser hijos tuyos, no solo durante esta vida de sufrimiento, sino a través de los siglos de la eternidad. Gracias te damos por el privilegio de acercarnos a tu trono en oración, y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Un ancla inmutable. Antes de entrar a nuestro estudio esta mañana vamos a hacer lo que siempre hacemos: pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por darnos la vida este día. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo de confusión y de rebelión. Pedimos en esta mañana, al abrir tu sagrado libro, que el Espíritu Santo, quien lo inspiró, pueda venir a explicarnos. Piel, Dios hizo músculos, Dios hizo órganos, Dios hizo huesos. Es decir, el polvo de la tierra lo usó Dios para hacer la composición fisiológica del cuerpo humano. Pero aún después que Dios hizo el cuerpo humano, era un cuerpo perfecto, era un cuerpo hermoso, pero era un cuerpo sin vida. No podemos decir que estaba muerto, porque no había muerte, pero era un cuerpo que estaba sin vida, faltaba algo. Y por lo tanto sigue diciendo en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz, es decir, sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, Dios le dio a ese cuerpo la capacidad de respirar, le dio la energía vital, y ahora ese cuerpo que estaba inerte, que estaba sin vida, vive y empieza a funcionar el cuerpo. Los ojos empiezan a ver, los oídos. Entre la doctrina bíblica del juicio y la doctrina bíblica de lo que sucede cuando una persona muere, son inseparables estas dos doctrinas, la del juicio y la del estado de los muertos. Y eso lo vamos a ver claramente en nuestro estudio de esta mañana. Y es vital que lo comprendamos. Es muy significativo e importante comprender qué pasa cuando una persona muere. Porque la Biblia nos dice que en los últimos días Satanás va a usar el espiritismo, cuyo fundamento es la idea de la inmortalidad del alma, para engañar a la mayoría de los seres humanos. Así que es importante que sepamos del juicio y sepamos muy claramente lo que la Biblia enseña en cuanto al estado del hombre en el periodo interino de la muerte. Dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, físicamente el hombre está compuesto de polvo. Dios hizo, hablamos del concepto bíblico del juicio. Ahora, el enfoque nuestro esta mañana será específicamente en el juicio antes de la segunda venida de Jesús, lo que se conoce como el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. Ese es el juicio que se menciona en Apocalipsis 14:7, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La etapa del juicio que se subraya allí es la etapa antes de la segunda venida de Jesús. Génesis 2 y el versículo 7 habla de la creación del hombre, y algunos que han sido adventistas durante muchos años van a decir, ¿por qué el pastor Bor va a hablar del juicio y lee un versículo que tiene que ver con el estado de los muertos, con la composición material del hombre? Vamos a ver que hay una relación estrecha. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Y como se pueden dar cuenta, el título del tema es La hora del juicio divino. Ahora, los que estuvieron anoche, hablamos del concepto global del juicio en la Biblia. Nos dimos cuenta que el juicio básicamente tiene tres etapas o tres fases. Tiene una etapa
antes de la segunda venida de Jesús, tiene una etapa durante el milenio y tiene otra etapa después de los 1000 años. Es decir, el juicio no es un evento, es un proceso. Es un proceso largo que dura siglos y siglos. Debemos tener eso en mente cuando